Bueno, a ver, el problema de esta mañana no ha quedado suficientemente claro. Vamos a explicarlo con el modelo que podemos nosotros trabajar. Evidentemente este problema se resuelve con un modelo más complejo. Os voy a subir un anexo al aula virtual para que lo veáis. Y ahí pues os enteréis un poquito de cómo va el choque este de asteroides contra planetas y las consecuencias. Lo primero es que el meteorito no está ligado a la atracción gravitatoria y eso pues hace que nosotros la energía mecánica la separemos en cinética y potencial, que la energía potencial pues la vamos a considerar para una distancia pues enorme, como si fuese infinito. Si nosotros sustituimos el valor de infinito en la fórmula de la energía potencial gravitatoria de menos g por el producto de las masas entre la distancia, pues evidentemente esa energía se nos va a anular. Por tanto, la energía mecánica va a ser debida únicamente a lo que aporta la energía cinética inicial, ¿vale? Esa energía cinética que tiene inicialmente el asteroide es igual a un medio pues, de la masa por la velocidad al cuadrado, la velocidad inicial al cuadrado, y ahí sustituyendo por los datos del problema, pues sería un medio por 10 elevado a 15, y por la velocidad pasada de kilómetros hora a metros por segundo, rápidamente dividiendo entre 3,6 pues, y redondeando dos cifras decimales por 5,56 por 10 elevado a 3, pues eso al cuadrado me queda la expresión de la energía mecánica que hemos obtenido esta mañana, que hasta aquí no había ninguna dificultad, que era 1,54 por 10 a la 12 julios. Vale. Donde se puede complicar un poquito es en el apartado B y sobre todo en el apartado C, ¿vale? El apartado C es el que es chungo, el que nos pone un poquito en dificultades. Bueno, en el apartado B también teníamos que simplificar. Suponemos que la caída es perpendicular al ecuador, entonces hacemos en el punto, o sea, hacemos, donde va a impactar, hacemos una línea tangente, pues esa línea tangente es perpendicular a la trayectoria de impacto, ¿no? Es decir, a 90 grados. Bien, eso está claro. Como suponemos que se va a conservar la energía, lo que haríamos aquí es aplicar el principio de conservación de la energía, que nos dice que la energía mecánica se conserva, es decir, su variación es cero, o lo que es lo mismo que la energía mecánica que inicialmente tenemos tiene que ser igual a la energía mecánica final. Es decir, la energía mecánica inicial, pues la que habíamos obtenido 1,54 por 10 elevado a 12, tiene que ser igual a la energía mecánica final, que la puedo expresar como la suma de la energía cinética y de la energía potencial. Cuando el meteorito impacta con la Tierra, está a una distancia del radio de la Tierra, por tanto la energía potencial ahí será pues menos g por el producto de las masas entre el radio de la Tierra, y la velocidad sería un medio por esa velocidad en el punto 1 de impacto elevado al cuadrado. Claro, yo de ahí puedo despejar el valor de la velocidad y obtengo pues el valor de la velocidad que hemos obtenido esta mañana, ¿no? Bueno, si sustituimos por hacer un paso más, si sustituimos por los datos del problema, ¿vale? Es decir, la constante de gravitación universal por su valor, la masa de la Tierra por el dato que nos proporciona, ¿vale? Voy a echar un poquito esto para atrás. Que es, ¿dónde está? Sí, masa de la Tierra, 5,97 por 10 elevado a 24. Y el dato de la masa del asteroide, que es 10 elevado a 15, pues también por su valor. Todo eso entre el radio de la Tierra, tal como nos especifica, que sería pues 6,378 por 10 elevado a 6, eso más un medio de la masa del asteroide, 10,15 por la velocidad que quiero calcular. Bueno, pues si despejo de ahí el valor, obtengo pues los 12.000 y pico metros partido por segundo, ¿vale? De ahí es donde obtengo los 12.000 y pico metros partido por segundo. Bien, ese dato lo voy a utilizar
ese dato lo voy a utilizar ahora después, ¿de acuerdo? Para el apartado C. El apartado C, el problema principal que tenemos en el apartado C, pues es que había que aplicar el principio de conservación del momento angular, ¿de acuerdo? El principio de conservación del momento angular, lo único que hemos explicado, o sea, lo hemos trabajado muy poco. Entonces, a mí me parece que coger, pues, ¿y qué queréis que os diga? Coger y hacer un ejercicio sobre esto, o sea, poner en selectividad un ejercicio sobre esto que tenga la pretensión, el coordinador, de que os vais a enterar, pues me parece un poco una quimera. Pero bueno, el principio de conservación del momento angular, pues viene a decir, comentaba algo esta mañana, no sé si era Juan Alfonso, dice, esto es como los ejercicios del año pasado de los choques de la bola de billar. No, no exactamente, porque ahí era la conservación del momento lineal. En este caso, la conservación del momento angular, de L, pues tenemos que el momento angular al principio tiene que ser igual al momento angular al final, ¿vale? Y eso básicamente lo que quiere decir, es decir, antes tiene que ser igual a después. Eso básicamente lo que quiere decir es que el momento angular del meteorito más el momento angular de la Tierra por separado tiene que ser igual al momento angular del sistema meteorito-Tierra. Bien, entonces, si esas dos cosas tienen que ser iguales, pues ir recordando que el momento angular tiene una expresión vectorial y una expresión en módulo. Por facilitar los cálculos, podemos poner que el momento angular, su forma vectorial, pues será el producto vectorial de el vector que llega hasta, desde el lugar donde se encuentra el objeto que gira hasta el eje de giro, por la cantidad de movimiento o momento lineal que lleva este objeto que está girando, ¿no? Y en módulo sería, pues, RP seno de alfa, considerando que ese ángulo son 90 grados, pues me quedaría, pues, R por masa por velocidad. Bien. Hay otra manera de expresarlo, a lo mejor con un poquito más sencilla, con los datos que nos da el problema o con los datos que conocéis vosotros, que es decir, vale, yo la velocidad lineal la puedo poner como la velocidad angular por el radio. Por lo tanto, me quedaría un radio por otro radio, radio al cuadrado, por la masa por la velocidad angular. Y yo la velocidad angular a la vez la puedo poner como 2pi partido por el periodo. Con lo cual me quedaría que el momento angular también lo puedo expresar como la distancia al cuadrado del objeto que está girando al eje de giro por la masa por 2pi partido por el periodo de giro, el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿no? Bien, para calcular el de la Tierra yo sé que el periodo de rotación de la Tierra son 24 horas, es decir, 86.400 segundos. Yo sé que el momento angular del meteorito no está girando y por tanto será 0, más el momento angular de la Tierra, que será pues la distancia al cuadrado, que es el radio de la Tierra al cuadrado, por la masa de la Tierra, por 2pi partido por el periodo, que sería 86.400, ¿de acuerdo? El periodo en este caso de rotación de la Tierra. Bueno, pues ahí tendríamos el momento angular antes de todo el sistema, es decir, del meteorito más la Tierra. Está claro que el momento angular antes tendrá que ser igual al momento angular después. ¿De acuerdo? Momento angular antes tiene que ser igual al momento angular después. Bien, ¿y después qué nos encontramos? Pues después nos encontramos el momento angular del sistema meteorito-Tierra, donde pues la distancia a la que se encuentra incrustado el meteorito es el radio de la Tierra también, al cuadrado, por la masa, que en este caso será la suma de ambos, dividido entre ese periodo que yo desconozco. Entonces, la cuestión es, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque si yo despejo el periodo en esta expresión, pues voy a obtener
que dicho periodo sale aproximadamente el mismo valor que el periodo de rotación terrestre. Claro, esta es la razón por la que pues decimos, pues el periodo de la Tierra no cambia, y entonces a partir de aquí yo digo, vale, pues el momento, la variación del momento angular equivale al momento angular del meteorito con respecto del centro de la Tierra. Entonces, como el periodo prácticamente no va a cambiar, pues yo lo que voy a hacer es considerar que el periodo de giro del sistema Tierra-meteorito es el mismo que el de la Tierra. Esa es la razón, ¿vale? Esa es la razón. Pero no decir que el periodo es el mismo por lo real, es decir, porque yo lo valgo, no, tendréis de alguna manera que razonar eso. Y yo creo que ese es el razonamiento, porque la otra opción es decir, vale, es que tenemos que decir que os aprendáis de memoria ese tipo de cosas, y entonces ponerlas como si fuese un axioma, vale, pues cuando impacta un meteorito de estas dimensiones, pues, no, eso no podemos hacerlo. De hecho, además, es que a mí me parece que todo este ejercicio es un poco una bizarrada en el momento en el que tú no dices, no preguntas concretamente por el momento angular de rotación, ¿vale? No preguntas concretamente por ese, porque el de traslación, que es mucho más complicado y es el que vais a tener en el anexo, pues veréis que el momento angular de traslación sí que cambia el periodo y también cambia la propia centricidad de la elipse descrita. Bueno, la historia que es que el momento angular del meteorito pues sería pues la distancia al cuadrado por la masa del meteorito por 2pi partido por el periodo del sistema Tierra-meteorito. El periodo del sistema Tierra-meteorito hemos dicho que es 86.400, es el mismo porque hemos visto que no cambia, y entonces como hemos visto que no cambia, hemos determinado que no cambia, pues obtendremos el resultado final de el momento angular, que es ahí sí, digamos que yo creo que lo único que ponían en me da a mí la sensación que lo único que ponía en la solución del problema de Bau era este resultado final, es decir, vale, yo cojo, hago estas operaciones y me sale pues ese resultado final considerando que el periodo no cambia, o lo que es lo mismo, que la velocidad de rotación de la Tierra no cambia. Es lo mismo hacerlo el ejercicio a partir del periodo o considerar que la velocidad de rotación, si no cambia el periodo, evidentemente la velocidad de rotación de la Tierra se considera que no cambia. Bueno, la cuestión es que de ahí nos sale el 2,96 por 10 elevado a 24 kilogramos metro cuadrado partido por segundo. Esa es la razón y no otra. ¿Ok? Bueno, pues espero que esto haya quedado claro, por lo menos para este ejercicio. Para EBAU, pues que os pongan algo de esto, os lo pueden poner, pero no podemos estar practicando un montón de ejercicios sobre conservación del momento angular porque nos quedamos sin tiempo. Es decir, que, bueno, tenéis la referencia de este, que os puede ayudar para cualquier otro que se haría de la misma manera. Pero vamos, ya os digo yo que yo no lo voy a poner para ningún examen, ¿de acuerdo? Bueno, finito de Córdoba.